Pues estamos en Lumen Fuego Cultural, muchísimo gusto, qué padre que nos acompañan y bueno, muy contentos de tener una emisión donde hablaremos de uno de los pasos más trascendentales, yo creo que se ha dado justamente con uno de los proyectos nacionales más importantes, en este caso la Compañía Nacional de Teatro, que desde su fundación en 1977, pues no había habido al frente ninguna mujer. Y en este caso, significativa por muchos sentidos, la presencia de Aurora Cano en este nuevo nombramiento causa una esperanza, causa mucho entusiasmo, causa algarabía en el sector, pues por todo lo que puede generar justamente en esta compañía ya de, pues que más de 4 décadas, 45 años de existencia. Le doy la bienvenida a Aurora Cano, directora artística de la Compañía Nacional de Teatro. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, tardes lluviosas. Y bueno, también no es solamente que se haga una plática de uno a uno o uno a uno, sino en este caso tener la interlocución de creadores nacionales que bueno, tienen una trayectoria pues que vale la pena siempre comentar. Y en este caso, Silvia, bienvenida, Silvia Ortega Bertoretti. Ay, muchas gracias, Juan José, por la invitación y saludos a todos y a todas. Y también tenemos al maestro Víctor Weinstock. Bienvenido, maestro, qué gusto saludarte. Gracias, maestras y maestro y maestros que nos miran y maestras que nos miran. Gracias, maestras, maestros. Y bueno, pues vamos a empezar. En este caso, pues vamos a mencionar quién es Aurora Cano para aquellos que aún pueden decir quién es, creo que serán pocos, pero bueno, en este sentido, Aurora Cano es directora de la Compañía Teatro de Babel, con la que ha dirigido más de 20 espectáculos. Sus puestos en escena como directora han ido del teatro de cámara a la ópera de gran formato, pasando por plazas públicas y proyectos en sitios específicos. Ha traducido y adaptado diversos textos, enfocándose particularmente en la escenificación de paráfrasis contemporáneas de textos clásicos. Entre ellas destacan Lady Hamlet, Cervantes versus Shakespeare y Moscú. Ha dirigido también las obras Histeria, Cena de Reyes, El Iconoclasta, Iluminación y Los huesos hablaron y Adela en 5 tiempos, entre otras, así como las óperas Aida, La Bella Helena y Un Avertimento al Gelossi, ¿sí, verdad? Muy bien. Ok, y en este sentido, en 2004 creó el Festival de Teatro Contemporáneo, Drama Fest, mismo que a la fecha se encuentra bajo su dirección. Es un festival internacional especializado especializado más importante de México, y con este festival Aurora ha llevado a cabo proyectos de colaboración con el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Argentina, Chile, España, Finlandia, Australia, Francia, Suiza y Rusia. Tiene bastantes reconocimientos, que aquí los vamos a ir subiendo a nuestra página web para que los vayan conociendo. Ha trabajado en más de 30 montajes y fue nominada por Las Meninas como Mejor Actriz en el Festival MES de Sarajevo en Bosnia-Herzegovina en 2011, y por La Fundamentalista fue nominada como Mejor Actriz por la Asociación de Periodistas Teatrales de México, APT, en 2020. Ha sido profesora del Instituto de Teatro del Departamento de Artes de la Universidad de las Américas de Puebla, actualmente profesora invitada en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, donde imparte la materia de dirección de escena en la maestría, y en la Escuela de Cine Bandé Apart en Barcelona, donde imparte la materia de dirección de actores. Desde 2021 es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales en México. Gracias, Aurora. Aquí estás ya presentada. Gracias, Juan José. Y bueno, antes de que pase a presentar a Silvia y Víctor, ¿cómo te sientes ahora con este nombramiento? ¿Qué pasa por tu cabeza o qué pasó? ¿Era esperado? Así que cuéntanos esas primeras sensaciones. No era para nada esperado, pero para nada. Yo en los últimos años sí se me han acercado de diferentes ámbitos, digamos, del sector público vinculado a teatro. Yo nunca había pensado en aceptar ningún tipo de cargo público, porque siempre me ha gustado estar desde la sociedad civil, siempre he construido desde la sociedad civil todos los proyectos, siempre en diálogo con las instituciones y siempre, digamos, con apoyo de dinero público y demás, pero no, a pesar de que sí me habían ofrecido diversas cosas a lo largo de estos años, yo siempre había dicho que no.
El único cargo que sí en mi cabeza siempre estuvo era el cargo de la Compañía Nacional, porque es un cargo artístico, o sea, implica no solo, es como si eres director y te dan chance de dirigir a la orquesta, a la Sinfónica Nacional, o sea, es un cargo que va más allá de la gestión y que tiene que ver con un proyecto artístico. Entonces sí, en mi cabeza siempre era como sería lo único lindo que a mí me interesaría considerar, pero de eso a que yo pensara que me iba a suceder y me iba a suceder en este momento, nada para nada. Yo estaba tranquilamente con millones de cosas encima cuando me entró una llamada de los actores de la compañía. Es importante porque viene la invitación de parte de los actores de número de la compañía, que son los actores mayores. Me buscan, me dicen la coyuntura, la situación y me dicen que me quieren proponer para dirigir la compañía. Yo me quedo muy sorprendida y muy conmovida. O sea, fue así como de las cosas más emocionales que me han pasado. Creo que fue un honor muy grande. Independientemente de que yo no pensé que fuera a ser real, pero dije, qué conmovedor que te llamen los actores. Finalmente ese es el mayor reconocimiento yo creo que cualquier director puede querer en la vida. Y ya me llamaron ellos, me explicaron una serie de procesos internos. Yo me estaba muy escéptica a cualquier cosa, pero les dije que sí, era de hecho lo único que había yo alguna vez considerado aceptar. Y entonces ahí fue muy raro porque entiendo que el Instituto Nacional de Bellas Artes creó una segunda comisión de gente de los estados para que contrastara las propuestas de la CNT con propuestas externas a la CNT, pero a la semana me llamó la comisión de los estados para decirme que ellos me querían proponer. Dios. Entonces, ahí sí ya me empecé a preocupar. ¿Cómo? Entonces yo les dije, es que me acaban de hablar los actores. No, pero ¿cómo puedo estar? Entonces era como un poco una situación un poco surrealista porque me buscaron de los dos lados. Entonces ahí sí empecé a pensar, podría ser una situación real. Y sí quiero decir que el Instituto Nacional de Bellas Artes, es decir, la doctora Lucina Jiménez, que preside el Instituto Nacional, ella no está obligada a ningún nivel de horizontalidad, o sea, ella podía haber dado un cargo de una manera absolutamente vertical, y yo siempre pensé que ese iba a ser el caso, yo había visto a Lucina una vez en mi vida, que fue a ver una obra en la que yo estaba, pero no la conocía, no teníamos un proyecto construido, o sea, era como muy raro el contexto. Y por eso yo al principio decía, ¿pero cómo? O sea, esto normalmente no sucede de esta manera. Y bueno, a mí se me explicó que es que el proceso iba a ser así, habíamos como varios propuestos, yo tenía esta cosa rara de ser doblemente propuesta, pero nos pidieron un proyecto, yo presenté un proyecto para la compañía dentro de las líneas que yo pensaba y demás, y me hablaron por teléfono y me dijeron, eres la nueva directora de la Compañía Nacional. O sea, así de democrático y abierto y horizontal, cosa que a la fecha le reconozco muchísimo a Lucina. Yo misma se lo dije, estoy muy sorprendida porque nunca pensé, la verdad, que una persona con mi perfil, etcétera, y que a los actores se les diera también ese reconocimiento. En muchas compañías del mundo sí los actores de las compañías nacionales tienen voz y voto, pero nunca había sido el caso en México. Creo que es importante decirlo. Y les dieron la voz y voto, lo que me parece muy, pues muy de reconocer. Y ya, esa es como toda la historia de cómo me agarró esta situación. Pues así llegó Aurora Cano a esta nueva función en su vida y en la escena nacional. Y bueno, pues para ir indagando, ir deshilvanando exactamente cuál es ese proyecto que metió Aurora, justamente tanto Víctor como Silvia, pues van a estar ahí haciendo algunas preguntas que ellos mismos planearon y diseñaron justo para este encuentro. Víctor Weinstock nos cuenta de 3 etapas de su vida, y en de su etapa de su vida creativa, digamos eso, que en su primera etapa de su trayectoria como investigador de la dirección escénica, más que como director propiamente, presentó obras en Ciudad de México y Houston, entre otras Las Voces Humanas de Jean Cocteau, en El Fuego Juglar en el 87, El Estribo de Harold Pinter en el 89 en el Wolfgang Blah, y Modigliani de Denis McTire, espero decirlo bien, de 1989, en el Teatro El Granero, y en el 93 también, entre muchas otras obras. De ahí en la segunda etapa, él habla que se dedicó primordialmente a estudiar la tecnología aplicada al arte, iniciando la exploración durante el montaje de Caos de Antonio Álamo en el 2005 en el Poliforum, con recursos circenses y multimedia. Enseguida emigró a Nueva York, donde fue por 4 años dramaturgista, director residente y administrador de 3LD Art and Technology Center. Ahí dirigió varios montajes también,
Y a su regreso en México, exhibió un par de instalaciones interactivas en sitio en página 56 en el CENAR y Estibadores 2002 en el MUAC. Actos performáticos para las grandes ferias de ajedrez en la UNAM, que organizó la Fundación Kasparov en 2010, 2012 en Seúl, y una obra multimedia para infantes, Los sueños del cangrejo y la pitaya en 2014 en un teatro. La tercera etapa habla de un inicio con la codirección al lado de Daniel Veronese, de Quien teme a Virginia Woolf, de Eduard Albee, en 2014 en Foro Chapultepec, que quedó como mejor obra por la Asociación de Críticos y la Prensa, sí, ¿verdad? ACPT. Y de ahí su foco de exploración se trasladó al tránsito de emociones, géneros y estilos a los que pueden recurrir los actores para representar la fábula dentro de los límites impuestos conceptualmente por las dimensiones o mundos alternos y a veces contradictorios que proponen otros actantes de la escena, como la plástica y la sonotecnia. Desde ha hecho diversas propuestas escénicas y bueno, gracias, Víctor. Qué bueno tenerte por acá, qué gusto. Y adelante, si quieres lanzar la primera pregunta, primer comentario de lo que dijo Aurora, lo que tú decidas. Sí, pues mi primera observación sería que a mí no me sorprende, no entiendo por qué te sorprende, francamente. Me parece la elección natural, necesaria, que requería la Compañía Nacional de Teatro, justamente por tu trayectoria, que tengo la fortuna de conocer desde que empezamos nuestras trayectorias, ¿no? Desde que veo la sonrisa congelada en el rostro de un bufón en una obra de Víctor, hay que decirlo. Tal cual, ¿no? Donde yo me estrenaba como director, dramaturgo en México, y creo que tú como actriz profesional en el Teatro Santa Catarina. Entonces conozco tu trayectoria. No me sorprende que sea una mujer que tome las riendas de la Compañía Nacional de Teatro. Creo que era necesario, y que esa mujer seas tú con tu perfil de investigación de nuevos territorios del teatro. Y esa es mi pregunta. Mi primera pregunta sería, conociendo tan bien como conozco tu perfil, desde tantos ángulos como los conozco, me imagino que tu propuesta a la Compañía Nacional versa sobre la exploración de estos territorios fértiles y desconocidos de las artes escénicas, y de ser así, que va la compañía a dar un golpe de timón de alguna manera hacia esos nuevos territorios, pues me gustaría conocer, que nos anticiparas por dónde va a ir, y si no, si has decidido que en la compañía tienes que detenerte un poco en tus hasta ahora inacabables ansias por explorarlo todo, con mucho rigor y disciplina. ¿Por qué no? ¿Por qué cambia Aurora, o cómo Aurora va a cambiar a la compañía? Híjole, pues yo quisiera detenerme, o sea, pero no se me da, o sea, lo hemos visto, tengo una serie de inquietudes que impiden que me pueda como que detener, digamos, a replicar los modelos. Sin embargo, tengo un profundo reconocimiento por algunos elementos de esos modelos. Me explico. La compañía nacional, una compañía nacional de este país o del que sea, pero sí, por ejemplo, en el caso de México, que ahorita se habla de esta temporalidad de más de 4 décadas, pero en realidad la primera compañía nacional como de teatro, que se llama la Compañía Imperial, empieza cuando Zorrilla convence a Maximiliano de poner una compañía estable en México, ¿no? Y entonces la compañía ha cambiado de estructura, de ideología, pues sí, de formato administrativo, político, etcétera. Pero siempre, a pesar de todo, siempre ha habido como 2 temas importantes en términos curatoriales de una compañía, que son el acceso al gran repertorio mundial del teatro, ¿no? Que es un acceso, digamos, para el público mexicano, que pudiera haber ese acceso, y para el desarrollo también de las comunidades artísticas, y
la visibilidad del patrimonio nacional, del patrimonio dramático nacional, histórico, de los escritores, escritoras que han existido a lo largo de la historia en nuestro país. Entonces, esas dos líneas son las que normalmente una compañía nacional asume por default, porque pues, es para lo que se crea, ¿no? De alguna forma, y esto en general en los diferentes países. Hay, sin embargo, una tercera línea que a mí me llama ya desde hace muchos años. Yo siento que el teatro mexicano, a diferencia de otras artes, como pueden ser las artes visuales, como puede ser la música muy notablemente, la gastronomía, desde el primer día del encontronazo cultural, porque hay que decirlo, nosotros somos un país que tuvo un encontronazo fuertísimo, histórico, hicieron como sincretismo, o sea, se unieron y abrevaron y como que desde el día primero permeó toda lo que es la cultura mexicana, ¿no? O sea, todo lo que es una especie de diversidad de culturas. El teatro, que es algo que sí he analizado y sí he estudiado mucho, justamente por mi vinculación internacional y por el estudio que llevo de muchos años de los teatros contemporáneos de otros países y de los procesos de otros países, como que el teatro, a diferencia de las otras artes, se ha mantenido en el canon europeo. O sea, nosotros nos hemos mantenido como resonancia de un canon europeo, replicando un canon europeo con mucho menos presupuesto, pero replicando un canon europeo con mucha creatividad, eso sí, y mucho ingenio. Yo me podría revolcar en el canon europeo, o sea, me encanta, no es un tema que a debatir, es valiosísimo, no es que yo planteo un desarraigo de ese canon, pero sí planteo como un interés personal mío ya de los últimos años de mi vida, llevo mucho tiempo con sí planteo una mirada hacia otro tipo de sistemas de representación, otros posibles bagajes culturales que como país tenemos que sí tienen que ver con otras maneras de enfrentar la representación. Entonces, es curioso porque yo digo que lo más contemporáneo se tiene que sustentar en una raíz, ¿no? Que la vanguardia no es solamente el querer inventar un futuro. Yo siento que estamos un poco en el teatro, y cuando hablo en el teatro hablo de la grandísima diversidad que existe en el teatro mexicano, porque no todo mundo hace tradiciones stanislavskianas, hiperrealistas, o sea, tú mismo, Víctor, Silvia, o sea, somos de una tradición que viene de otros lados y que hace otras cosas, pero aún así, en nuestros lenguajes y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del teatro mexicano sí está adscrito a esa realidad. Y en ese sentido, no me quiero poner así como muy griega y muy loca, pero sí hay este sentido del oráculo de tienes que saber quién eres. O sea, y yo sí siento que hay una ceguera, un no reconocimiento de una otra historia de representación. Porque era más ritual, porque implicaba demasiada sangre, muerte y destrucción. Sí implicaba mucha sangre, muerte y destrucción, pero de alguna manera hay otra tradición de representación que nadie, o sea, sí se ha intentado, por supuesto, en algunos momentos, pero no hay un espacio de investigación escénica serio, profundo, que trabaje este sistema de identidad o de posibilidad de diálogo desde lo contemporáneo, no desde lo histórico, lo arcaico. Nos vamos a poner a hacer como arqueología del teatro, digamos, que sucedía en el mundo mexica, ¿no? O sea, no es solamente el hecho de hacer una investigación en ese sentido histórico, sino de verdad ver toda esa otra riqueza y todos esos otros códigos, de qué manera podrían permear el quehacer contemporáneo. Y ahí es donde sí siento que una compañía nacional sí tiene que tener un cierto sentido de identidad o de exploración de una posible identidad, por más abierta que ésta sea. Y eso sí siento que es una tarea que no se ha hecho, al menos no sistemáticamente, ¿no? Habrá creadores que en lo particular hayan intentado, pero no hay un estudio sistemático. Entonces, curiosamente, yo siento que para mirar para adelante sí tenemos que mirar un poquito para atrás, es decir, mucho más atrás, más atrás que la colonia, ¿no? Porque si no, seguimos haciendo un teatro absolutamente colonial, con otros elementos, pero México no es solo eso. O sea, nosotros somos una potencia cultural en todo, por eso mencioné las artes visuales, por eso mencioné la música y la gastronomía, como este mundo que es México, ¿no? Y que siento que como teatreros así andamos un poco sin saber quiénes somos, un poquito ciegos, o sea, un poquito
como que no hemos explorado. Entonces, ese es un campo de investigación que me interesa mucho desde un proyecto de una compañía nacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí voy a abrir esta tercera línea que va a ser muy arriesgada o experimental y que puede dar resultados increíbles o no. O sea, es decir, pero la idea es sí romper un poco con este respeto y estas estructuras y tratar de buscar pues que es un poco grande decirlo así, pero no lo propio, pero sí mayor diversidad de lenguajes y de inclusión de lenguajes de lo que somos. Entonces, ese es un primer tema que tiene que ver con fondos importantes, sin desestimar las otras dos líneas. Con formas, me parece que dentro de estas dos líneas de acceso al patrimonio universal y de visibilidad de nuestros propios autores, sí creo que en la forma hay mucho que explorar. O sea, sí creo que aunque accedamos a Sófocles o a Ibsen o a Molière o a lo mejor ya más cerca, ¿no? A Ionesco o Beckett, lo que sea, sí siento que ahí la exploración sí tiene que ver solo con lenguajes escénicos, o sea, con investigación escénica, pero sí abrevando del mundo clásico y del mundo y del repertorio mundial, porque es que sí me parece que eso también es increíble. Entonces son dos campos de investigación que a mí me interesará explorar. ¿Qué tanto se puede cambiar? ¿Qué tanto no? Pues es una respuesta que no depende de mí, depende de la comunidad teatral. O sea, depende de qué tan dispuesta esté la comunidad a entrarle a la exploración, de sumarse, de tratar de reflexionar sobre estos temas. Yo lo que voy a hacer es abrirlo un poco a la reflexión y ya veremos qué sucede. Pues ahí está, ahorita les voy pidiendo ahí a nuestros invitados, vayan haciendo sus apuntes por si quieren decir al ratito, cuando acaben las 3 preguntas que les tocan, en esta apertura de las inquietudes. Silvia Ortega Bertoletti, guionista, dramaturga y directora escénica con 22 años de trayectoria. En teatro es actual miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, ha obtenido los galardones La Dama de la Victoria, otorgado por la Asociación de Críticos y Periodistas de Teatro, y los premios Pez de Oro por Mejor Obra y Dirección. Director y guionista ganadora a Mejor Serie Web del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, Figma 6.0. Ha realizado residencias de guión y dramaturgia en las ciudades de Valencia, Madrid y Barcelona. Ha sido docente de guión, dramaturgia y dirección escénica en prestigiosos centros de educación artística del país. Como guionista, ha escrito más de 20 series de ficción y documental para plataformas nacionales e internacionales, algunas acreedoras a nominaciones y premios internacionales. Actualmente es guionista senior en Netflix y desarrolla una serie original para NBC, Telemundo Enterprise, y en teatro estrenó recientemente la obra Lo que el viento a Juárez y sus obras Mr. Shakespeare y Madre Espiritista y La Santa Niña de Cabora, que están próximas a estrenarse. Gracias, Silvia, bienvenida. Pues adelante. Hola, ¿qué tal? Pues de entrada creo que alguna de las preguntas que ya tenía más o menos la fuiste respondiendo ahorita, ¿no? Que justo era sobre cuáles eran las líneas curatoriales con las que te ibas a quedar de la Compañía Nacional, en qué las ibas a variar o cómo vas a refrescar esa mirada, porque de repente este tema de lo nacional, ¿no? Es enorme, es una cosa oficial, puede ser algo, como dices, ¿no? Una piedra arqueológica que puede ser casi paralizante, ¿no? Entonces, un poquito para ti pensar, que creo que ya lo respondiste, ¿qué es lo nacional, ¿no? Estas líneas curatoriales que ya tenía la compañía, ¿cómo vas a renovar o refrescar esa mirada para actualizarla? Esta nueva línea curatorial de la que hablas tú, ¿cómo la nombrarías, no? Y que, bueno, más o menos ya lo dijiste, pero ¿cómo la sintetizarías en una, digamos, en una premisa, ¿no? Para más o menos como entender un poco mejor el concepto. Y lo que yo abriría es, digo, sumar como a eso, ¿cuál sería la forma en que se abrirían estos temas a las colaboraciones de la comunidad teatral, ¿no? Además de toda la República, ¿no? Es decir, se van a abrir convocatorias, cómo se van a hacer estas invitaciones, cuáles van a ser las, pues digamos, las políticas que más o menos piensas seguir para extender como esta invitación a colaboraciones externas, ¿no? ¿Cómo?
claro, es absolutamente importante. Bueno, primero, ¿cómo la nombraría? Yo la nombro, la línea la nombro como dialéctica de la diversidad. Es decir, un debate, una reflexión sobre la diversidad. Y la diversidad en diferentes niveles de sentido, ¿no? Es decir, en un sentido estético, filosófico, pero también de inclusión de diferentes sectores más abiertos del quehacer teatral. Yo misma tengo una historia extraña y abierta a todo tipo de teatros. Nunca me ha gustado esta como diferenciación, por ejemplo, entre las cosas comerciales, las cosas culturales, lo serio, esta cosa del teatro serio me pone muy nerviosa, de hecho me pone muy mal que haya un teatro serio. Entonces, también diversidad tiene que ver con inclusión de diferentes creadores de muchos tipos de entornos, ¿no? En cuanto entonces, por eso dialéctica de la diversidad, pero también el ampliar del canon, la necesidad de ampliar ese canon tiene que ver con diversidad, ¿no? Con dejar entrar otro tipo de lenguajes. Ahora, ¿cómo estoy armando un laboratorio en el que voy a invitar a una serie de creadores a participar? Otro nivel de diversidad tiene que ver con la cuestión multidisciplinaria, ¿no? Creo que de alguna manera es importante entender que el mundo está en un momento en el que hay muchísimas herramientas narrativas con las que se puede trabajar. Entonces, por ejemplo, el mundo de las artes visuales va a ser central en el proyecto que yo estoy haciendo y el mundo también de la música es central como acompañantes de esta exploración. Cuando digo laboratorio, tiene que ver con un tema de confianza en la creación de los demás. Es decir, yo siempre en todos los proyectos que he hecho, que han incluido la invitación a mucha gente de muchas maneras de ser, yo simplemente creo que con la invitación a gente que tiene imaginación, capacidad creativa, sustentada por carreras, por diferentes tipos de caminos que han seguido, es como tener buenos ingredientes en la cocina. O sea, si tú tienes un buen parmesano y tienes una buena, o sea, y tienes un tomate, evidentemente, pues lo vas a mezclar. A lo mejor lo haces mal, pero digamos que esa manera de mezclar elementos y confiar en que en el proceso creativo es la experimentación para mí. Es decir, no puedo saber cuál va a ser el resultado de la experimentación, pero puedo abrir un espacio de investigación en el que sí hay una especie de curaduría de creadores y, como decía mi suegra, que sea lo que Dios quiera. Es decir, eso es imposible de controlar en un sentido real. O sea, es como abrir una caja de Pandora. Pues tú abres la caja y corres, ¿no? Dices, bueno, ahí está, y a ver qué pasa. Sí, obviamente, más adelante cuando presente un proyecto, hay un proyecto que ya está en curso que tiene que ver con 4 montajes que se van a hacer el año que entra, hablaré más específicamente de esta línea y de este laboratorio, de cuáles son las premisas. Es un poco temprano para hablarlo, porque volvemos a que esto me agarró un poco así como en curva, pero va a haber ciertas premisas y ciertas cosas, pero el centro es la experimentación. Ahora, con nuestra relación con la comunidad, creo que esto es muy importante decirlo. A Enrique le tocó un momento, digamos, delicado de la compañía cuando él asumió como director artístico, en el que era muy importante modificar las maneras de vínculo de la compañía con la comunidad, ¿no? Y entonces Enrique abrió muchísimo todo lo que fueron las relaciones con diferentes sectores de la comunidad. Luego además pues le cayó una pandemia, le cayó la desaparición del FONCA, le cayó, o sea, hay que decir lo que ha sido heroico lo que hizo Enrique para mantener a la compañía nacional existiendo, porque a ti te desaparecen el FONCA y créeme que no es un asunto menor. Una compañía cuyo repertorio, cuyos actores, cuyos jefes de área, cuyos músicos, todos dependían de esa institución. Entonces a Enrique le toca este momento convulso que yo creo que sorteó de una manera heroica, en el que lo que hizo fue abrir muchísimo a la colaboración comunitaria para poder sobrevivir, ¿no? Porque fueron tiempos muy difíciles de recortes enormes. Entonces, en este momento, digamos que la compañía tiene una apertura enorme.
Un programa que a mí que yo pienso rescatar de lo de Enrique es En Compañía de la Compañía, que me parece que es un gran programa que lo que hace es dialogar con compañías emergentes de los estados y apoyarlas con elenco y apoyarlas con recursos. Ese proyecto yo lo pienso conservar y crecer, pero hay otros caminos que están demasiado abiertos para mí. O sea, es decir, se coproduce demasiado con todo el mundo en todos lados, en muchísimas sedes, tanto en la Ciudad de México como fuera. Entonces, a mí hay un tema que me parece muy importante en la creación de nuevos públicos que tiene que ver con que para tú poder tener, digamos, tradición, tienes que tener costumbre. Para poder tener costumbre, tienes que tener recurrencia. Entonces, si yo empiezo a ir a todos los estados de la República, un día a una ciudad, otro día a otro, pero no vuelvo, pero es como aleatoriamente porque surgen oportunidades de coproducir, sí estás teniendo una vinculación, pero al no haber recurrencia sistemática ni temporalidad clara, se difumina. Entonces, mi proyecto tiene que ver con establecer un circuito de sedes regionales que tiene un lado restrictivo, es decir, no vamos a ir a todas las ciudades que surjan espontáneamente o que la compañía va a tener. Yo lo que voy a pelear, y digo pelear porque creo que en el INBA, con Lucina, hay una conexión natural que tiene que ver con que ellos tienen acuerdos con los estados y con que les interesa lo mismo que a mí, que es la descentralización. O sea, yo con el DramaFest llevo 18 años haciendo un festival que tiene dobles sedes con los estados. Ha sido un tema central del festival y para mí es central. Pero esta descentralización no la puedes hacer todo el tiempo en todos lados. Tiene que tener una cierta guía. Entonces, para mí es establecer sedes regionales, poquitas, teatros específicos a los que la compañía va a ir recurrentemente en el mismo periodo. Mismo tema en la Ciudad de México, o sea, es que ahora la compañía va a todos los espacios posibles, desde pequeñitos, desde la Gruta, pero el Julio Castillo, pero el Foro El Tejedor, pero, o sea, está como en todos lados. Y entonces, al mismo tiempo, pierdes un poco el sentido de tradición de dónde está la compañía nacional. Entonces, para mí es importante decir que tendremos las sedes del Julio y del CENART, junto con la sede Héctor Mendoza, que es de teatro de cámara en la ciudad, esas 3 sedes, y ya, ¿ok? Y en los estados pasará un poco lo mismo. Tendremos sedes regionales con las que vamos a armar programas de vínculo con las comunidades de esos lugares. Entonces, tú ya sabes que a Guadalajara la compañía llega en primavera y va a llegar siempre en primavera. Voy a intentar que haya esa recurrencia para poder empezar a crear público, tradición, costumbre, o sea, pero siempre en primavera, siempre en un teatro en particular. Eso va a ser en varias ciudades del país, a lo largo de todo el país. Alrededor de esas sedes, digamos, regionales, vamos a hacer programas de residencias, de intercambios. Me interesa mucho traer talento, gente, sobre todo directoras, directores, diseñadores y gente que también le interese producción, a hacer residencias a la CNT. Es decir, que vengan a aprender a hacer prácticas profesionales, a que estén en la compañía aprendiendo como directores, con tutores de la propia compañía. Entonces, ese vínculo para mí... sí, estaba retomando esta idea del cómo, ¿no? Del cómo se va a operar, y tiene que ver con una parte que lo que hablaba de la vinculación con las sedes regionales, con los estados, con las residencias de creadores y de productores de los estados con la CNT. Pero como resumiendo lo diría que en términos de experimentación artística, de lenguajes, quiero ser lo más abierto, pero en operación voy a cerrar bastante la operación. Y tiene ese trasfondo que ya he explicado, es decir, necesito cerrar porque necesito crear, porque al cerrar puede ser un poco más significativo y más trascendente el paso que des, ¿no? Entonces, va a haber menos colaboración, pero espero que más experimentación. O sea, son como unas cosas, digamos, por otras. Y eso es un poco la manera del el cómo. O sea, el cómo pienso implementar esto. No va a haber convocatorias, o sea, es que ya hay una gran convocatoria. La compañía estamos a punto de salir, va a salir a mediados de julio, va a salir la convocatoria de la compañía nacional, en la que
se modifica un porcentaje del elenco estable de la compañía, que no solo son actores, también son músicos y también son jefes de áreas del departamento de escenografía, de iluminación, de multimedia, etcétera. Entonces, esa es una gran convocatoria pública que se hace y que nos ayuda a mantener como fresca, viva la estructura de toda la estructura artística que tiene la compañía. Pero para convocar autores, directores y demás, más bien es explicar en las entrevistas, donde sea, que se acerquen a la compañía, a quien le interese trabajar, para mantener un diálogo. O sea, es mantener una actitud ahí sí, para que veas totalmente abierta a recibir a todo el mundo, a hablar con todo el mundo y ver de qué manera quiénes se pueden integrar a estas 3 líneas y a estas formas de trabajo, ¿no? Que estamos planteando, y también pues por invitación, por creadores que conocemos de muchos años, que tienen ciertas características que pienso yo que podría ser, pero mantener la puerta abierta creo que va a ser fundamental, sin el peso de estar haciendo convocatorias para todo, porque últimamente es que ya es una cosa así como muy de elefante blanco, de estar creando estructuras y estructuras y estructuras que luego son poco flexibles y difíciles de poner en acción. Estás muteado. Estoy muteado. Ok, gracias, Aurora. Pues ahí está un amplio panorama de lo que se pretende, puede hacerla o va a intentar ser la Compañía Nacional de Teatro ahora. Víctor, vas. Sí, bueno, pues mi siguiente pregunta ya me la respondió Aurora. No me sorprende, es una de las razones por las que pienso que es la selección natural en este momento de la Compañía Nacional de Teatro. Mi siguiente pregunta era, ¿de qué manera la Compañía Nacional de Teatro era un proyecto nacional? Tanto se ha hablado de que el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Coordinación Nacional de Teatro y la Compañía Nacional de Teatro tienden a ser pues proyectos estatales centralizados en la CDMX, con intentos de expandirse de una manera u otra. No me sorprende que alguien que ha desarrollado su carrera en la colaboración internacional y interestatal en la nación, pues tenga esta visión. Así es que una vez que ya está respondida esa segunda pregunta, paso a mi tercera. Y que también me parece muy natural que seas tú quien tome las riendas de este reto. ¿Cuál es tu opinión, tu directriz, en tanto a la idea de la paridad de género en los montajes de la Compañía Nacional de Teatro y el uso de una suerte de pantone de color de piel? ¿Te parece este debate que se está llevando a cabo ahora en los últimos años y muy referente a la Compañía Nacional de Teatro? ¿Te parece una inquietud pertinente, justa, necesaria? ¿Cómo piensas atajar este balón que, si no te lo han tirado ya, están por tirártelo? Mira, yo no entiendo cómo en este país esto no había surgido antes. Yo llevo, pues como saben, mucho tiempo trayendo directores de diferentes partes del mundo y siempre hay un shock. Y el shock es, Aurora, ¿por qué entramos a los teatros? Y, ojo, no solo a la Compañía Nacional. ¿Por qué entramos a los teatros y la gente es de un tipo, salimos del teatro y la gente en la calle es de otro tipo? Qué raro tu país. No hay una correlación entre el país y los teatros. Esto ya llegó, en el caso mío en particular, a una locura cuando hicimos el festival con Suiza, porque hay que decir, Drama Festi y la Compañía Nacional llevan unos años colaborando. Empezamos con Suiza, en el que el montaje del director suizo se hizo con actores de la Compañía Nacional. Lo íbamos a hacer con Rusia, sin embargo, primero la pandemia y luego la guerra nos lo impidió. Y yo espero que el año que entra, así con Canadá, podamos seguir haciendo este modelo de trabajo entre el festival y la compañía.
Cuando hicimos el proyecto con Suiza, el proyecto que se eligió, porque se eligen por convocatoria los textos de los autores nacionales, y era una historia sobre una chica de Catepec, morenita, gordita, que ese es un punto, que odiaba a su hermana porque era blanca. Es decir, dentro de la misma dramaturgia había estas, digamos, pues comentarios directos a este tema. No hubo manera de castearla. O sea, no hubo manera de castearla. Nosotros teníamos, pues eso, una coproducción en la que ya estaba decidido que era con actores de la compañía. Entonces, el director estaba completamente choqueado en un principio de que no teníamos una chica que pudiera ser una chica mexicana de las que hay en cada medio metro. O sea, no había. Tuvimos que hacer unas cosas muy extrañas para poder estrenar ese montaje, que la actriz Paulina que lo hizo increíble actoralmente, pero la tuvimos que mega caracterizar, mega dar la vuelta, y yo me quedé con un dolor en mi alma, porque realmente no, o sea, entre todos estos años de pensar qué está pasando, por qué hay esta desconexión del escenario con la vida del país, que tiene que ver con esta ceguera de la que yo hablo, ¿no? Con no sabemos quiénes somos. O sea, sí, somos una mezcla de muchas cosas, pero somos una mezcla. O sea, y de pronto sí los teatros no son representativos en ese sentido. Entonces, a mí me parece que es fundamental el debate, y me parece que se tardó el país en entrar en esta exigencia y en estas demandas. Y por supuesto para mí es importantísimo, y no solo en un sentido de representación de tonalidades, también de fenotipos reales, de cuerpos de personas, ¿me entiendes? O sea, no puedes tener una compañía de flacos en un país como México, o sea, no, es muy raro. Somos un país gordo, nos encanta la garnacha, o sea, nosotros somos así. O sea, entre eso y que no nos dejan comer en los teatros, yo de verdad no entiendo el sentido de identidad. O sea, se subestima la caloría, se subestima el fenotipo, o sea, sí hay un problema de falta de diversidad, de falta de representatividad, no solo en la Compañía Nacional de Teatro, es que esto es más grave aún, no es un problema. Obviamente ahí estalló algo que ya tenía que estallar, porque pues es una compañía nacional, estás para que te peguen, o sea, tú eres un referente y ya sabes que todo lo que hagas bien o mal vas a obtener una reacción, porque la visibilidad hace que pero no es solo un problema, es un problema de verdad de reflexión nacional, profundo de base de quiénes somos. Entonces, ¿qué me parece? Me parece absolutamente relevante. ¿Me parecen las formas? No, no me parecen las formas. Me parece que no se soluciona imponiendo cuotas de Pantone, o sea, me parece terriblemente ofensiva, por ejemplo, esa estrategia, esa manera de percibirlo me parece muy feo. Me parece que el talento, la capacidad tienen que estar por encima de cualquier otra cosa. Lo que pasa es que sí me parece que hay un tema fenotípico que viene desde los cuadros formativos, desde las escuelas, desde la gente que sale de las escuelas, etc. Entonces, es un tema a considerar muy, muy, muy importante para mí, pero no desde la imposición como así técnica, ni desde la violencia. Esto también, yo cuando presenté el proyecto hablo mucho de un concepto que es la cordialidad. Estamos en un momento de un nivel de polarización espantoso en todos los sentidos. Entonces, para mí es muy importante cuando hablo de diversidad, la integración de diferentes maneras de hacer las cosas y de diferentes cosas sin violencia, ¿no? Con la violencia sí no estoy de acuerdo, con la exigencia estoy absolutamente de acuerdo. Con el tema de las mujeres, una vez más, hay un tema que la gente no sabe y que creo que es importante decir. En todos los teatros del mundo, y da lo mismo si es Helsinki, Madrid, Moscú o la Ciudad de México, quienes compran los boletos para ir al teatro son muy mayoritariamente las mujeres. Esa es una estadística mundial, no es un tema de México. Las que compran el boleto son mujeres, de una manera impresionante estadísticamente. Es una realidad. Entonces, es rarísimo también en términos de representación de qué se está hablando, por qué se está hablando, quiénes están yendo, quién es el público, de cómo se habla, o sea, quiénes son, y que digamos que en las tomas de decisiones creativas, en términos de quién escribe o quién dirige, ¿no?
siento que sí hay, sigue habiendo una cierta simetría. O sea, en el sentido de género también hay una simetría. Entonces, son temas en los que tú en este momento nadie puede encabezar un proyecto del tipo que sea, empresarial, público, el que tú quieras, sin tener estas consideraciones. Estamos viviendo en sociedades absolutamente abiertas, diversas, en las que todos estos temas tienen que tener una escucha y una acción, ¿no? A partir de eso. Dicho lo cual, vuelvo a repetir en las formas de cómo atender estos temas de diversidad. Yo quiero que se haga desde la manera más natural posible, ¿no? Desde la manera más creativa, divertida y reflexiva posible, y no desde la violencia, la exigencia y la descalificación, porque me parece que desde ahí no hay manera de crear belleza de ningún tipo. Desde ahí no se puede crear. Entonces, creo que son temas apasionantes y sí creo que como Compañía Nacional nos atañe el tener que resolver o dar salidas o proposiciones para enfrentarlos. Gracias. Muchas, Juan José. Estás en mute. Te digo, entramos otra vez en estas cuestiones de Carol Gilligan respecto a la ética del cuidado, un asunto que seguramente va a dar mucho. Como bien dices, un modelo, la Compañía Nacional de Teatro, y un referente pues para todas las instancias que crean teatro en el país. Silvia, adelante. Pues muchas cosas las he ido respondiendo Aurora en lo que va. Hablo mucho, perdón. Qué bueno, excelente. No, pero es muy preciso, ¿no? Porque va. A mí, por ejemplo, cuando dice Víctor, digo, evidentemente no me sorprende, ¿no? Por toda tu trayectoria, tu capacidad gestiva, tu pensamiento tan amplio, y que a mí lo que más me sorprende es cómo todas las miradas las tienes, o sea, todo lo tienes contemplado, ¿no? Cómo se amplían las miradas, ¿no? A mí sí me sorprende un poco, la verdad sí me sorprendió, ¿no? Esto de que Aurora Cano, directora de la Compañía Nacional de Teatro, no por evidentemente la trayectoria, ¿no? O lo que eres, o lo que has hecho, etcétera, ¿no? Porque más bien la sorpresa es como el reconocimiento al trabajo de las mujeres, ¿no? En el término de la creación. Porque si bien un poquito se ha ido reconociendo su labor en lo gestivo, ¿no? Y ha tenido como puestos importantes en lo gestivo. En la Compañía Nacional de Teatro implica un reconocimiento de la creación, ¿no? Es más una cosa como artística, ¿no? Una visión artística. Y creo que esto tiene un impacto muy fuerte en la comunidad y en la comunidad también de mujeres creadoras, ¿no? En todo el país, ¿no? De entrada, nada más pensar que tu visión ya es muy distinta, ¿no? Tu visión de esto de integrar, de ver con mucho más horizontalidad, de esta cuestión de integrar, de crear red, ¿no? De crear comunidad, es como una visión mucho más Aurora Cano, que también siento que es una visión un poco más femenina, ¿no? De cómo ejercer un lugar que aparentemente puede ser de poder, ¿no? Es decir, cómo verlo desde otro ángulo, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí sí me sorprende, ¿no? Porque es darle una mirada distinta, ¿no? A la Compañía Nacional de Teatro. También es darle un poco de más, pues, potencia, respaldo, ¿no? A otro tipo de miradas creativas, ¿no? Que a veces han estado muy invisibilizadas. Y en ese sentido, yo únicamente te diría si para ti tiene alguna relevancia, implicación personal, ¿no? Tener este lugar, porque bueno, bien ya lo dijiste al inicio, ¿no? Es decir, yo tomé la Compañía Nacional de Teatro por lo que implicaba me implicaba como figura creadora, ¿no? Más que como un puesto de burocrático, cultural o político, etcétera, ¿no? Y si de algún modo a través de esto crees que tenga un impacto también dentro de nuestra comunidad teatral, ¿no? El que tú hubieras sido elegida como mujer y reconocida como con esta trayectoria como creadora, ¿no?
Exacto, es que dijiste dos cosas que son importantes. ¿Qué te puedo decir? A nivel personal, a mí siempre me ha tocado estar en lugares raros para las mujeres, no sé por qué, o sea, yo lo siento súper natural, ¿sabes? Así para mí es muy natural dirigir y es muy natural hacer este tipo de cosas, pero luego como que no te regresa de una manera tan natural. Hay una cosa muy puntual que yo quiero hacer, que es un programa que estoy articulando que se llama A la Luz, que tiene que hablar con sacar a la luz el trabajo, sobre todo de escritoras, que es el que podemos asirnos, ¿no? Históricas que han existido en la dramaturgia y que, o sea, no, de las cuales no se tiene mucha noticia, ¿no? Un poco como desenterrando esta cosa que hablabas de la visibilidad, ¿no? El de poder sacar a la luz a creadoras que han estado un poco a la sombra por X o Y razones, ¿no? Eso, por ejemplo, es algo práctico. Pero en términos de reflexión, sí hay una reflexión que tiene que ver, yo creo, con la figura del liderazgo intelectual o el liderazgo estético. Es decir, que la mujer organice o gestione, o sea, que esté dentro del ámbito de la producción es algo que les encanta y que históricamente les ha encantado que la mujer organice, porque todo el mundo sabe que organizamos bien, o sea, es algo que se nos ha dado porque pues tenemos la corteza cerebral más gruesa e interconectada, o sea, integramos y organizamos, ¿no? Como decías hace rato de la palabra integración. Entonces ahí nunca ha habido mayor controversia, más o menos pronto que nos incorporamos al mundo laboral, las mujeres en pocos siglos, o sea, en pocos 100 años, un poquito menos de 100 años, sí hemos podido, lo que son labores organizativas, las hemos podido asumir muy eficazmente y ha sido menos cuestionado y mucho más abierto. Por otro lado, la dramaturgia siento que también ha sido un campo, aunque siempre cito a Bárbara Collio, nuestra queridísima amiga, que dice que la diferencia entre una dramaturga y un dramaturgo es que el dramaturgo tiene una novia que le produce la obra, ¿no? Y que sí es cierto, ¿no? Que tú como dramaturga la tienes que producir tú. Pero bueno, digamos que de todas maneras siento que el campo de la dramaturgia ha sido un poco más amable con la creación femenina porque pues implica una creación individual de alguien que está en su casa creando con su mundo, su mente y plasmándolo en una obra, ¿no? Entonces creo que ahí ha habido otro camino más abierto, pero el tema de la dirección, Silvia, o sea, tú lo sabes perfecto, sí es un tema que ha sido de lo más difícil y pasa en la dirección de orquestas y pasa en ciertos ámbitos de la vida cultural, que aunque sean tan liberales, de alguna manera sí hay un sistema en el que los liderazgos intelectuales los tiene que, en la mente colectiva, los personifican hombres, ¿no? El liderazgo estético lo tiene que personificar, ¿no? Entonces ahí sí que ha costado mucho más trabajo porque son posiciones de poder, pero de poder, pues eso, poder intelectual. Y eso sí que cuesta trabajo. O sea, ese sí que ha sido un campo, yo creo que difícil. Mira, cuando hace muchísimos años estuve en el mundo de la música y que éramos una banda de chicas y la primera vez que hay una banda de chicas que la firma una disquera internacional, aún así, yo jamás sentí que hubiera un tema discriminatorio. Al contrario, siento que hasta nos favoreció muchísimo y se nos abrió el mundo por ser mujeres que tocaban y demás. En la dirección sí te puedo decir que sí la he padecido. O sea, yo personalmente sí siento que he padecido el poder desarrollarme en el mundo de la dirección. Sí siento que ha habido muchas trabas, que las maneras como se dan, no sé, los jurados, las maneras como se toman las decisiones, sí ha sido un tema mucho más arduo. Entonces, me parece que para mí por eso fue tan fuerte y tan conmovedor que me hablaran los actores, ¿sabes? O sea, porque es en donde tú estás dando las peleas a lo largo de muchos años, ¿no? Que ven tu trabajo o que te ven haciendo las cosas en un campo que sí tiene eso. Por supuesto está cambiando, sí, pero yo he platicado con colegas alemanas que te dicen en Alemania es el imperio de los directores. O sea, no hay manera de entrar ahí en Alemania. O sea, entonces sí creo que hay que reconocerlo. Hay que reconocer también figuras teatrales femeninas que hemos tenido, como María Teresa Montoya, ¿no? Como Esperanza Iris, que son mujeres que, si bien desde el ser divas y ser actrices,
eran grandes empresarias que crearon una estructura, que crearon posibilidades de trabajo y que abrieron espacios y que se empoderaron dentro de sus propias comunidades teatrales en su momento, ¿no? Con otro tipo de perfiles, pero ha habido mujeres dando las peleas, evidentemente. Ahora, yo siempre digo, sí, es que es lo del huevo y la gallina también. O sea, hay un relevo generacional. El relevo generacional te incluye el combo de la diversidad de género. O sea, yo digo, ese mundo que era pensado, observado, escrito, analizado, dibujado, solo por hombres, ese mundo ya no existe. Ese mundo dejó de existir. Entonces, naturalmente, al abrirte a la otra mirada, la mitad de la población, la otra mirada, pues era natural que llegara a darse la oportunidad de que una mujer pudiera encabezar un proyecto nacional teatral. Era una posibilidad, pero porque hay un relevo generacional. Entonces, sí, a nivel personal, para mí ha sido un camino fuerte, sobre todo te digo, el de la dirección ha sido un camino fuerte y me parece muy conmovedor y representativo de una nueva generación lo que está sucediendo, independientemente de que fuera yo o fuera cualquier otra, porque hay muchas mujeres en el teatro que podrían haber encabezado el proyecto de la compañía. Bueno, pues ahí tenemos ya, son las 3 preguntas que habían elaborado cada uno. Y bueno, si les parece, para que esto nos haga trampa y nos corte otra vez, podríamos entrar para hacer el cierre, salir y y entrar para el cierre. Si les parece, pues les invito a que salgamos y volvamos a entrar para el cierre que nos corte. ¿Sí, Pi? Sí. Gracias. Gracias. Muy bien, pues gracias por su comprensión, Aurora, Víctor, Silvia. Pues bueno, ahí estuvieron una serie de preguntas que prepararon justamente Víctor y Silvia. Y bueno, a mí me llama mucho la atención justo este tema que se ha platicado sobre la idea, decíamos hace rato, la ética del cuidado. El tema de la paridad, decíamos, la discriminación, la idea de los derechos humanos como algo que también debe estar fluyendo incluso en los procesos creativos, que muchos han hablado de las violencias que se ejercen justo en este tipo de procesos en diferentes ámbitos, y la idea de la creación de espacios seguros. Ya cuando hablaban justamente de la dinámica que genera esta sensación de discriminación en la Compañía Nacional, ya lo mencionaste, pero también sobre esa idea de espacios seguros, ¿qué puede esperar la comunidad ahora, justo con la Compañía Nacional de Teatro como un referente o incluso un modelaje, que este modelaje puede impactar en las escuelas de educación artística y obviamente en las compañías, tanto formales como independientes que existen en el país? ¿Espacio seguro, la Compañía Nacional de Teatro, en lo Pues que respecta a derechos humanos? por supuesto, esperemos que sí. Ha habido una modificación muy grande en la manera de trabajar en el teatro, ¿no? Mis maestros, en este momento ninguno podría impartir clases y yo considero que eran grandísimos maestros, a los que yo adoré y de los cuales aprendí muchísimo, pero de verdad no creo que pudieran impartir ni media hora de clase, o sea, sería un problema. Entonces, bueno, todo cambia, todo evoluciona, todo se va civilizando. Entonces yo hablaría de procesos civilizatorios, ¿no? Dentro de la manera como se interactúa en una compañía o en un proceso de montaje, ¿no? Creo que es un aprendizaje que hemos tenido que vivir, no sé, Silvia, tú eres un poco más joven que nosotros, pero, o sea, ¿estás de acuerdo, Víctor, que para nosotros ha sido un proceso de modificación muy grande de las maneras como se trabajaba en esa época y las maneras como se está trabajando ahora? Entonces, creo que nosotros lo que tenemos es, por supuesto, que absorber toda la experiencia, absorber los protocolos, las maneras de protección para que no existan estos terribles episodios que sí han existido a lo largo de la historia, no solo en México, en todo el mundo, de abuso que ha habido sistemáticamente en los procesos formativos con los chavos, pero también en el ejercicio profesional del poder, ¿no? Por ejemplo, de parte de un director o una directora hacia el elenco o en la relación entre los mismos actores o el vínculo con los diseñadores. Es decir, me parece que hay que tener este cuidado, que me gusta mucho que utilizabas la palabra cuidado.
pero pues también el ser humano es lo que es, o sea, el ser humano es terrible, entonces es una estira y afloja permanente porque somos una especie muy jodida, o sea, realmente sí tenemos que estar autorregulándonos todo el tiempo para no causar daño, ¿no? Porque el ser humano, naturalmente, yo estoy completamente al revés que Rousseau, yo para nada considero la premisa de que el ser humano en principio es bueno y puro. A mí me parece que no, que el ser humano es increíble, pero también es terrible, o sea, tenemos esa dualidad y tú te distraes un minuto y se genera un daño, o sea, entonces que yo te pueda afirmar, no, es que en la compañía no va a haber un daño nunca, sí, pues tendríamos que, o sea, no, sería como una actitud demasiado esperanzada hacia el futuro, que yo te pueda decir, vamos a procurar tener cuidado, tener protocolos de diálogo con todos los que están. Sí, vamos a tratar de tener el mayor cuidado de que la compañía sea un lugar seguro, como lo llamas, y de que la gente pueda trabajar sin sentirse intimidada a unos niveles terribles, de ningún sentido. Silvia, Víctor, ¿alguna cosa que quieran comentar? ¿Alguna situación que haya quedado ahí en su tintero? Pues realmente no, a mí más bien como muy entusiasmada de todo lo que estás proyectando para la compañía. Me encanta la idea del laboratorio, ¿no? Que bueno, como dices, ya escucharemos noticias al respecto, ¿no? Me encanta que haya lo que dices del teatro serio, el teatro tan oficial, tan solemne, ¿no? De repente poder darse estos respiros justo para buscar lo que dices, ¿no? Una identidad y dialogar un poco en ese sentido con lo que es lo nacional que es, ¿no? Lo que es nuestra identidad y poderla renovar, refrescar. A mí más bien me quedaría más que con alguna pregunta más, pues esperando esto, ¿no? Pues todas tus ideas, cómo se van, pues cómo van estos procesos, ¿no? Para irte acompañando y pues apoyando en todo lo necesario. Gracias, Silvia. Víctor, ¿alguna cosa que quieras concluir? Sí, nuevamente nada más decirte que lo único que me sorprende es que te haya sorprendido tu nombramiento. Creo que es el nombramiento natural y necesario, y una de las razones es justamente que creo que eres la persona ideal por tu maravilloso humor negro y lucidez y humanidad para poder atajar todos los retos que se te vienen en cuanto a diversidad, paridad, esta ética del cuidado de la que ha hablado Juan José, sin perder el sentido del humor. Cosa que te agradezco muchísimo, tú y Mr. Bean Rock. Ya quisiera yo, güey, una noche ser Mr. Bean. O sea, no, pero gracias. Aurora, con algo que quieras cerrar, Aurora, y gracias, agradecidos por aceptar esta invitación al Lumen Fuego Cultural. ¿Con qué quieres cerrar para todos los que escuchan y ven? Pues nada, invitar a la comunidad teatral a que se sume al proyecto, a que se nos acerque, a que platiquemos y veamos de qué manera podemos hacer cosas. Yo creo que confiar en eso, en la imaginación del prójimo, siempre es una alegría. Da miedo, pero yo siempre que siento esa sensación como de miedo, ¿no? La verdad es que la mayoría de las veces el resultado es increíble. Es decir, tienes que abrirte a la imaginación del prójimo para poder trabajar. Y si encima pones a un prójimo con otro prójimo, y si encima no se conocen los prójimos, es todavía más divertido. Entonces, invitarlos a que se acerquen a la compañía a dialogar y a traer proyectos que tengan que ver con estas tres líneas, porque ya saben, soy muy abierta en unas cosas y muy cerrada en otras, pero si sus proyectos tienen que ver con estas tres líneas de las que he hablado, felices de escucharlos. Muy bien, pues Silvia, gracias por acompañarnos en esta charla. Gracias, Víctor,
Aurora, ahora sí que seguir abriendo imaginación, seguir abriendo caminos para acompañarnos juntos en esta nueva etapa de la Compañía Nacional de Teatro que, como comentamos desde el principio, abre esperanza, abre muchos sueños y abre muchas ilusiones. Gracias por acompañarnos y pues nos seguiremos viendo por acá. Felicidades, Aurora. Gracias a los tres. Gracias por el espacio. Gracias. Muy buenas Luego. noches. Gracias.